A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El estilo de crianza positivo es un estilo de crianza que se basa en el respeto a los hijos, en criar con amor y sobre todo en hacerlo a través de una conducta no violenta. En la actualidad existe una voluntad de muchos padres para la crianza de los hijos no violenta, pero en muchas ocasiones los padres necesitan apoyo, asesoramiento y herramientas para gestionar los retos y conflictos de la vida familiar en el día a día de forma positiva y no violenta. En esta serie de programas de Psicolife, Buenas prácticas de crianza en nuestros niños, hablaremos sobre la crianza positiva, los efectos que el maltrato infantil tiene en el desarrollo de los niños. Aprenderemos algunas estrategias para poner límites como enseñanza de vida, herramientas para educar sin violencia y finalmente concluiremos con el juego en la educación positiva de nuestros hijos. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos amigos de Psicolife a el último programa del mes de marzo. Y a lo largo de estas semanas hemos estado conversando sobre la crianza positiva, sobre aquellos aspectos que generan maltrato en la infancia. ¿Y por qué me ha parecido a mí interesante hablar sobre este tema? Bueno, en primer lugar, por todas aquellas inquietudes que ustedes nos van escribiendo a través de nuestras redes sociales en relación a cómo cuidar a cómo atender, a cómo acompañar en la crianza a nuestros hijos. Pero también porque creo que es algo muy importante. Estamos cada vez asombrándonos más y más sobre la violencia que vivimos en nuestra sociedad. Y justamente una forma de empezar a prevenir esa violencia, que no será ahora, que no será en un mes, que no será en pocas semanas, sino a lo largo del tiempo, es criando positivamente a nuestros hijos, evitando esos círculos de violencia, evitando esos círculos de maltrato y guiándoles a ellos de una manera positiva, de una manera adecuada. Por eso, el tema que hoy he preparado para ustedes tiene que ver justamente con estas herramientas para educar sin violencia. Yo quiero que ustedes se trasladen un momento en el tiempo, se trasladen a la época de su infancia y quiero que recuerden cómo sus padres les educaron a ustedes. Posiblemente muchos dirán, bueno, conmigo utilizaban la correa, a mí me castigaban severamente cuando cumplía o hacía alguna falta que no era la apropiada. De pronto algunos dirán, con una mirada, mi papá o mi mamá me dejaban quietecitos y no me daba ganas de seguir haciendo absolutamente nada más. Y también pensamos, ¿no es cierto? Y es algo que con frecuencia escuchamos de las personas adultas. Pero a pesar de que me castigaron, a pesar de que me pegaban o que utilizaban la correa o de que no me permitían hablar, yo soy un adulto responsable, un adulto de tal o cual manera. Sin embargo, cuando nosotros vamos adentrándonos un poco más en la vida de estas personas y en los comportamientos de esas personas, podemos darnos cuenta de que las heridas que se hicieron y que se forjaron en la infancia sí han tenido una repercusión en la vida adulta. Posiblemente en aspectos como tener temor a las otras personas, evitar el formar vínculos afectivos con otros, de pronto se van trasladando también y mucho más grave hacia las pautas de crianza que tenemos con nuestros hijos. Entonces, el ir repitiendo esos patrones, ¿verdad?, de crianza, esos patrones de conducta que tuvimos cuando éramos niños, los vamos escenificando en la vida adulta hacia nuestros hijos y eso genera justamente estos círculos de violencia. Y a veces pensamos erróneamente que esa violencia tiene que ser algo máximo, algo supremo, algo en donde exista algo muy, muy, muy fuerte, pero no necesariamente es así. La violencia se ejerce también de ciertas maneras a través de las cuales aparentemente está velada, pero que tienen un impacto muy grande en el desarrollo emocional, afectivo, personal, social, inclusive físico de los niños y de los adolescentes.
Entonces creo que es importante que partamos justamente desde este punto, haciendo esa introspección a la que yo les invitaba. ¿Cómo fue mi crianza? ¿Cómo me trataban a mí mis padres? ¿Qué me decían cuando me equivocaba, por ejemplo, en algo? ¿Subestimaban siempre mis capacidades o más bien las valoraban? Y luego, entonces, esa decisión firme, ¿verdad?, de romper el ciclo, de decir, no quiero que en mi hijo se repita lo mismo que yo viví en mi infancia. No quiero que él sea una persona insegura como soy yo. No quiero que a mi hijo le cueste realizar ciertas acciones o que reaccione tan bruscamente como yo he reaccionado y que me ha costado, si es que voy haciendo realmente ese proceso de introspección, que me ha costado lágrimas, que me ha costado dolor, que me ha costado separaciones, que me ha costado de pronto alejarme de amistades o inclusive, pero peor aún, de pronto podríamos decir que me ha costado el trabajo, inclusive por las reacciones abruptas o violentas que he tenido. Ese es el primer paso para que nosotros vayamos identificando estas 6 herramientas que yo les traje ahora y que les propongo para poder criar a nuestros hijos sin esa violencia. Vamos con la primera entonces. La primera nos dice, entiende la situación. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de esta primera herramienta? ¿De qué hablamos cuando decimos entiende la situación? Tenemos que tener en cuenta algo. Los niños, como todas las personas, se ponen molestos, se ponen incómodos, hacen berrinche cuando tienen sueños, cuando están cansados, cuando están bajo una situación de estrés muy grande. Y es ahí cuando empiezan a tener ese tipo de comportamientos como el que vemos en la pantalla. Pero bien, entonces tenemos que pensar qué situación es la que mi niño está en este momento atravesando. Por ejemplo, decidimos ir al centro comercial y yo tenía que hacer algunas compras y he caminado por el centro comercial de arriba abajo, de arriba abajo. Como adulto me siento cansado, me siento de pronto agobiado también por toda la gente que está alrededor. Siento que ya no quisiera hacer nada más. Si yo como adulto me estoy sintiendo así, pensemos entonces en cómo se sentirá mi hijo, mi pequeño, o mi hijo más grande, mi hijo niño o mi hijo adolescente. Cuando yo entienda esa situación, entonces voy a ser capaz de prevenir eso, de hacer un alto, preguntarle de pronto, ¿estás muy cansado? Vamos a volver al ejemplo del centro comercial. ¿Estás muy cansado? ¿Quisieras descansar un momento? Nos podemos sentar, por ejemplo, a tomar un helado mientras tú descansas. ¿Tienes sueño en este momento? Voy a buscar la forma de que eso se arregle. No es llevarles entonces a nuestros hijos a esas situaciones que sean tan extremas que lo que generen justamente es que él llegue a su punto máximo, que recordemos que siempre va a ser mucho menor que el punto máximo de un adulto, porque su capacidad de autorregular las emociones todavía no está lo suficientemente desarrollada. Entonces, en ese sentido, si nosotros somos capaces de identificar esa situación, vamos a identificar también esas posibles situaciones de conflicto que se pueden presentar con ellos. Y aquí tenemos 5 puntos que podríamos considerar en este momento. No nos pasemos con ellos la hora de sueño. Cuando nosotros tenemos sueño, usualmente nos ponemos de mal humor. Lo mismo ocurre con nuestros niños. Entonces, si nuestro hijo tiene un horario establecido, inclusive de las siestas, ¿verdad? Procuremos que esa hora no se pase para que no se genere en él un mal humor. Que no coman en exceso azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar les acelera mucho más y cuando les acelera posiblemente van a controlar menos sus impulsos y van a tener conductas un poco más activas, de pronto pueden romper algo porque están mucho más inquietos y demás. Entonces, si evitamos el consumo de azúcar, vamos a evitar también esa excesiva actividad en ellos. El tercer punto, no pasen mucho rato en un ambiente de estrés. ¿A qué se refiere esto? Ya lo puse con el ejemplo, ¿verdad? Si es que es un ambiente donde va a haber mucha tensión, donde el niño, por ejemplo, va a estar sometido a un calor muy intenso o a un frío muy extremo o rodeado de mucha gente o mucho tiempo parado o atendiendo a algo que tal vez para él es muy, muy tedioso, muy aburrido, que no tiene o que no le llama la atención, entonces evitemos ese tipo de situaciones. También es importante, si queremos evitar que nuestros hijos sean agresivos, que vean programas de violencia en la televisión. Y eso sí está bajo nuestro control. Y no solamente en la televisión, sino también a través de los videojuegos, a través de los videos inclusive, que muchas veces se enmascaran como videos infantiles, pero que tienen un alto contenido de violencia.
¿Por qué es importante que no hagan eso nuestros niños? Porque está absolutamente comprobado. Y ya Albert Bandura, un psicólogo alrededor de los años 1960, 1970, lo demostró a través de un estudio que los niños aprenden lo que ven. Entonces, si él aprende a través de imágenes, ¿no es cierto? Ni siquiera del comportamiento de los adultos, sino a través de la imagen, del dibujo animado, del video y demás, esos comportamientos agresivos, ellos van a tender a reproducir esos comportamientos en su espacio social inmediato, que será, por ejemplo, a veces con papá, con mamá, a veces con sus hermanos, o inclusive si están en una escuela o en el centro infantil, también tendrán a repetir esos comportamientos. Entonces es preferible que nosotros limitemos ese tipo de programas que ellos ven y observemos también. A mí me contaban justamente hace pocos días, me contaban que existe un muñequito que muchos de los papás que son padres de niños pequeños lo conocerán. Es un muñeco azul con los dientes en punta y tiene una cara realmente desagradable. Sin embargo, me comentaban que son los padres mismos quienes piden para las fiestas infantiles de sus hijos, para amenizar las fiestas infantiles, este tipo de muñecos. Pues bien, papás, si no lo saben, ese muñeco ha generado muchos retos en los cuales niños han terminado suicidándose en otros países. Entonces, no significa que porque un muñeco esté de moda, va a ser un muñeco que esté bien, ¿no es cierto?, que esté enseñando o que esté transmitiendo buenos mensajes a nuestros hijos. Si nosotros comprendemos la situación, entonces vamos a evitar ese tipo de exposición a violencia hacia ellos. Y finalmente, evitar aquellas situaciones estresantes que nosotros podamos ubicar en su medio y que puedan limitarlos. Y miren que muchas veces este tipo de situaciones o este tipo de recomendaciones se hace frente a los niños neurodiversos, por ejemplo, a los niños con déficit de atención o a los niños que presentan un trastorno del espectro autista. Pero este tipo de recomendaciones nos sirven para todos los niños porque ellos todavía no logran procesar bien todos los estímulos que reciben del medio, y les había dicho también que no logran todavía autorregular sus emociones porque están en un proceso de desarrollo. Su cerebro está desarrollándose en ese sentido, entonces nosotros tenemos que adecuarnos a esas situaciones. Vamos al punto número 2, a la segunda herramienta que es importante que consideremos. Miren lo que dice: reconoce las situaciones que te provocan tensión y pide ayuda. Y es que definitivamente nosotros como adultos también estamos inmersos en un mundo en donde se genera mucha tensión, se genera estrés, en donde a veces estamos enojados por otras situaciones. Por ejemplo, venimos enojados del trabajo porque tuvimos un mal día en el trabajo y toda esa rabia muchas veces la descargamos contra el más inocente de la casa. O a veces hemos estado en el tráfico durante un largo periodo de tiempo, sometidos al calor a veces, o de pronto a la tensión de la lluvia, no podíamos tomar el bus adecuado, o venía muy lleno, de pronto el pito de los carros y demás. Todo eso obviamente genera tensión, genera estrés, y el adulto llega casi como un volcán, ¿verdad? Llega a la casa y explota frente a la mínima reacción del niño. Entonces, es importante que como adultos, nosotros sí ya tenemos desarrollada nuestra corteza prefrontal, podemos ser capaces de identificar y regular nuestras emociones, que hagamos un reconocimiento de esas situaciones que nos provocan tensión. Y cuando estemos así, si estamos en casa, posiblemente pedir ayuda, ¿verdad? Hoy no, en este momento, dame 10 minutos, dame 20 minutos, voy a tratar de tranquilizarme, de retomar nuevamente lo que yo quiero hacer para centrarme a acompañar en las tareas a mi hijo, ayudar, jugar con él un momento, pero dame un momento de ese tiempo afuera. Entonces, otro adulto con quien el niño tenga confianza puede acercarse a él a tenerle un momentito, mientras el adulto que se siente desbordado puede salir y puede retomar la compostura. Lo mismo puede darse cuando esté en una situación de conflicto, no necesariamente cuando papá o mamá hayan llegado a la casa. Por ejemplo, cuando el niño esté teniendo ciertos comportamientos y el papá siente que se va a enojar muchísimo y que ya no está mirando con claridad la situación. Puede también hacer un distanciamiento, salir un momento de la habitación, decirle, ¿no es cierto?, con claridad al niño: voy a irme unos minutos porque tú estás llorando demasiado, porque estás muy enojado, yo también estoy enojado, yo también estoy enojada, y creo que es mejor que respiremos un momento. Voy a salir, voy a respirar,
voy a contar hasta el 10, que es realmente muy importante. Vamos desde el 10 hacia abajo hasta el 1, y mientras voy contando voy respirando, y eso hace que el enojo baje, que el cerebro se oxigene, y en ese momento podré volver a retomar nuevamente la situación, pero ya no con el mismo nivel de enojo o de violencia inclusive que podría ocurrir en un momento determinado. Entonces esta herramienta es más bien hacia los papás. Vamos a ver la tercera. La tercera nos dice: entiende que los niños y niñas no son tiranos. Y creo que esto es bien importante que tengamos en cuenta, porque con mucha frecuencia solemos leer, sobre todo en las redes sociales, términos relacionados con la crianza de los hijos o con un inadecuado manejo de los límites, por ejemplo, que bueno, ya los hablábamos la semana pasada, y te dicen en esos posts, ¿verdad? Te dicen, los niños son tiranos. Y realmente no es así. Cuando el niño quiere algo, lo que él está demandando en realidad es la atención del adulto, y por eso yo ponía esta imagen. Miren esa niña aferrada, ¿no es cierto?, de la pierna del papá. Posiblemente el mensaje que podría estar transmitiendo es: no te vayas, no me dejes sola, quiero estar un momento contigo. Pero el adulto puede interpretar eso como una acción de capricho del niño, una acción que es inadecuada, y ahí empieza a darse esos momentos de fricción. Entonces, tengamos en cuenta eso. Cuando los niños nos piden algo, posiblemente lo que están haciendo es tratando de ubicar en ese objeto o en esa conducta que ellos están demandando la atención de mamá o de papá. Sería entonces importante, ¿verdad?, que en este momento papá y mamá se centren un momentito, se agachen siempre, se pongan a la altura de su hijo y le digan qué es lo que realmente quieres. ¿Qué vas a hacer con esto, por ejemplo? Y en ese momento entonces podemos ayudarle al niño a que él desista, ¿no es cierto?, de ese aparente capricho que tiene y nos diga realmente qué es lo que le está pasando. Pero miren que en todo lo que vamos hablando implica en realidad mucho autocontrol del adulto para poder ir manejando estas situaciones. Vamos ahora con el enamorarse, una aventura del cerebro. El amor es Ponte en su lugar. Creo que esto es algo importantísimo a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque pensemos que los niños y los adultos vivencian cada una de las experiencias de su vida de una forma totalmente diferente, ¿sí? El tiempo es vivenciado de forma diferente, las experiencias también. Lo que para el adulto puede ser una simple experiencia y nada más, o puede ser un simple evento que pasó en el día, para el niño puede tener una significación muy muy grande, y puede ser muy positiva o también puede ser muy negativa. Entonces, en el momento en que el adulto se ubica en el lugar del niño y trata de entender lo que él puede estar sintiendo, vamos a ser mucho más empáticos con sus sentimientos, y vamos a ayudar también a que el niño valorice los sentimientos que tiene. Por ejemplo, cuando el niño llora y el adulto le dice: ay, no llores, te raspaste nomás un poquito, o no pasó nada. Cuando el niño se cae, por ejemplo, o cuando está enojado: a ver, te calmas inmediatamente. Cuando decimos ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es invalidar la emoción que el niño siente. Y lo que el niño va a aprender entonces es que las emociones en general hay que reprimirlas, no hay que expresarlas. Lo que tendríamos que hacer entonces al ponernos en el lugar de ellos es ser empáticos con ellos, ¿verdad? Pensar en cómo nos gustaría a nosotros que alguien nos diga frente a esas emociones. Por ejemplo, entiendo que estés muy enojado ahora porque no te compré el helado que tú querías, pero hoy no era el momento porque tal vez está haciendo mucho frío, porque tu garganta te está molestando. Sin embargo, vamos a ir a la casa y vamos a preparar un batido de chocolate que va a estar calientito, y eso sí vas a poder tomar. Entonces miren que le damos alternativas. Validamos lo que siente en ese momento, entendemos lo que está sintiendo, pero le ayudamos a encontrar otra forma de expresar esa emoción. Y vamos a mirar que eso hace que el niño empiece a bajar esas aparentes defensas que a veces tiene, ¿no es cierto?, o esas conductas muy negativas, y se ponga más bien en una predisposición de acceder hacia lo que el adulto le está proponiendo. No es engañarle, no estamos ofreciéndole cosas que no vamos a poder cumplir, sino que estamos entendiendo la situación, poniéndonos en su lugar y enseñándole además a buscar otra alternativa para que él logre mediar sus emociones. Vamos con la quinta herramienta.
La quinta herramienta significa, y estaba muy ligada a la anterior, ofrecerle alternativas, ¿verdad? A veces los niños quieren algo, únicamente eso. Bueno, como papá te voy a dar otra alternativa. Hoy no podemos hacer eso. Por ejemplo, hoy no nos podemos ir al parque, como tú te quieres ir, pero sí podemos hacer una acampada en la casa. Entonces, el momento en que le damos alternativas, el niño está sintiendo que hay otras formas de poder compartir con los adultos, que hay otras formas a través de las cuales puede tener la atención de su papá y de su mamá y no llegar a esos comportamientos extremos. Miren ustedes entonces que cuando hacemos ese equilibrio, ¿verdad? Que cuando le damos otra alternativa, lo que estamos haciendo al niño es ayudándole a trabajar en su flexibilidad, tanto emocional como mental. Y el momento en que una persona es flexible, puede adaptarse más fácilmente a las diferentes situaciones, puede ser mucho más empático con las otras personas y puede también empezar a ubicar diferentes situaciones en las cuales las que son negativas para él las rechace y buscar situaciones más bien de índole positiva. Pero eso lo hacemos en el día a día, con aquellas cosas inclusive pequeñitas que pasan en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el desayuno en la mañana, el vestirse para ir a la escuela, el empezar a hacer un deber. ¿Qué deber escoges primero? Le damos diferentes alternativas y estamos ayudándole también a que él vaya desarrollando su autonomía, vaya desarrollando su capacidad de decisión. Y la última herramienta que he preparado para ustedes y que tiene que ver nuevamente con nosotros como adultos es responder a esta pregunta: ¿cómo quiero que mis hijos me vean a mí mismo? ¿Cómo quiero que mis hijos tengan ese recuerdo? Como un papá o una mamá gruñona todo el tiempo, que les grita todo el tiempo, como alguien a quien no pueden contarle las cosas, de quien tienen que tener cierto temor frente a diferentes actitudes. ¿O cómo pueden mirarlo? ¿Cómo quieren? Una persona que estaba dispuesto para ellos. Si ustedes recuerdan, en el programa de la semana pasada, nuestro invitado nos decía, una persona que esté, un padre que esté con las manos así, ¿no es cierto? Con las manos amorosas para acoger a su hijo. ¿Cómo queremos que nuestros hijos nos vean y nos recuerden? Y eso implica entonces un trabajo del día a día con nosotros. No es un trabajo sencillo, por supuesto, porque como adultos también tenemos una carga de muchas responsabilidades, de muchas preocupaciones, de muchas tensiones. Pero nuestro hogar debería ser ese refugio donde dejemos ahí sí a un lado, de alguna manera, las preocupaciones, las tensiones, y nos centrémonos en ayudar a criar a esa personita que está a nuestro cargo, que está a nuestra responsabilidad. Cuando nosotros logramos ir desarrollando este tipo de acciones, este tipo de conductas en el día a día de la vida de nuestros hijos desde sus primeros años, llegamos a una adolescencia mucho más tranquila. Llegamos a una adolescencia en donde nuestros hijos adolescentes, que se enfrentarán a otros cambios, que tendrán también conflictos posiblemente grandes con ellos mismos y con sus padres, sean más manejables. ¿Por qué? Porque nos hemos entrenado en el uso de estas herramientas. No es algo que vamos a aprender en un momento determinado, pero si lo vamos haciendo en el día a día, vamos a conseguir justamente que estos conflictos que van a ir dándose a lo largo de la vida familiar, porque es parte del crecimiento, porque es parte del desarrollo y es parte de la dinámica de las familias, no sean conflictos que friccionen las relaciones, no sean conflictos que nos distancien de nuestros hijos, sino que más bien sean situaciones de aprendizaje, situaciones a través cada uno de nosotros podamos ir creciendo y podamos ir aprendiendo cómo solucionar y cómo mediar estas crisis. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta algo fundamental, y es el hecho de que recordemos que cada uno de nuestros hijos son diferentes, así como los dedos de nuestra palma de nuestras manos, ¿verdad? Cada uno de nuestros dedos son diferentes, de la misma manera son nuestros hijos. Entonces, muy posiblemente tendremos hijos que serán más fáciles de ir conduciéndolos, y tal vez tendremos otros que serán un poquito más complicados de irlos manejando. Y para cada uno de ellos tendremos que ir ideando qué herramienta me sirve para
estar más cerca de él? ¿Con qué herramienta puedo yo ayudarle a controlar sus conductas? ¿Con qué herramienta puedo yo ayudarle a ir modificando ciertos comportamientos que no pueden ser adecuados? Lo que me sirvió para mi hijo, posiblemente para mi hijo mayor, posiblemente no me sirve para mi segundo hijo. O tal vez lo que me sirvió para ambos no me sirve para el niño más pequeño. Entonces, en ese sentido, el ir pensando, ¿verdad? ¿Cómo voy organizándome de esta manera? Y así voy a lograr entonces esa crianza sin violencia, esa crianza amorosa, esa crianza respetuosa que va a traducirse en un momento determinado en comportamientos no violentos de las personas adultas. Les decía yo al inicio de esta charla que no es algo que se dará de un día para el otro, sino que es algo que se irá dando paulatinamente, que lo veremos después en las futuras generaciones, pero es algo que debemos empezarlo ya. Quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este programa de Psicolife. La próxima semana hemos preparado un programa muy especial a propósito del Viernes Santo que quiero compartirlos también con ustedes. E invitarles a que nos sigan semana a semana a través de la señal de Telesucesos. Psicolife se transmite los días viernes a las 10:30 de la mañana y su reprise los días domingos a las 9:30. También invitarles a que nos sigan escribiendo y que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC. Y mirar este programa y compartir con aquellos padres que puede ser de utilidad a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife